¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, de este medio de comunicación que tiene como principal objetivo, bueno, pues estar exponiendo de la palabra de Dios a aquellas personas que les gusta y las que no conocen, bueno, pues también que muchísima falta nos hace. Vamos a tener una clase muy bonita, sobre todo para las mujeres, aunque lo de las mujeres también es de interés para los hombres, ¿verdad? Las clases, porque pues los hombres también tienen madres, esposas, hijas, hermanas, etcétera. Entonces es bien bonita esta clase. Espero que Dios nos hable, ¿verdad?, a cada una de las personas que van a disponerse a estar conmigo en esta clase. Y bueno, que hagan sus respectivas anotaciones, como ya es costumbre que yo les sugiero. Vamos a pedir la intervención, como siempre, del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos convenza y sobre todo que nos revele a Jesucristo en nuestro corazón. Vamos a pedirle al Padre en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que pedimos una sabiduría de lo alto, unción sobrenatural sobre nuestras vidas y que nos hable directo al corazón, aquellas áreas donde todavía Jesús no está. Así que, bueno, pues nos disponemos a disfrutar de esta clase, porque para mí es disfrutar de la palabra de Dios. Y precisamente, pues vamos a estar hablando de cómo nosotros, sobre todo las mujeres, nos podemos llegar a convertir en mujeres piadosas, como algunos personajes de la Biblia. Y en esta ocasión, bueno, pues el tema de la clase es, ya pedimos el Espíritu Santo que nos dé la sabiduría. La clase se denomina el supremo llamado de la mujer, para que lo vaya considerando allí, el supremo llamado de la mujer. Y bueno, tenemos que entender que Dios hizo a la mujer, o no sea, a nosotras muy especiales. Y esto lo vemos en el libro de Tito, ¿verdad? Que cómo el apóstol Pablo, a través de este hombre de Dios, de Tito, nos hace un llamado a vivir una vida piadosa en todas las esferas de la vida. Aquí vamos a hablar de algunos requisitos esenciales que nos van a apoyar, nos van a ayudar a establecer metas y propósitos para alcanzar ese precioso llamado de Dios para nuestras vidas. Vamos a ver el primer requisito, ¿verdad? Que las mujeres vivan piadosamente. Ese primer requisito. Lo vamos a ver en el Evangelio. Vámonos hasta Tito, la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito, este joven pastor. Vamos a leer del 1 al 7 al 8, del 1 al 8 los versículos, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que se enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que también sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Así que bueno, pues aquí es muy claro, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que nos hace un llamado a través de esta epístola que yo le recomiendo. Es muy corta, son tres capítulos con pocos versículos para que usted la lea y a la luz del Espíritu Santo pueda entender lo que el apóstol Pablo estaba instruyendo a Tito, este joven pastor que, al igual que Timoteo, bueno, pues estaban siendo guiados por Pablo, fundador de iglesias, de las iglesias primitivas en Grecia, en Roma, este gran hombre de Dios. Y bueno, vamos a hacer un poquito de historia en relación
a esta carta que le dirige el apóstol Pablo a Tito, quien era griego, no era un hombre circuncidado. Hay que entenderlo. ¿Por qué hago referencia a esto? Dirá usted, bueno, pues eso que no, sí tiene mucho que ver, porque el evangelio llega a todas las personas. Hoy en día, bueno, pues ni se diga, ¿verdad? A más de 2000 años, casi 3000, no, todavía es muy próximo decirlo. Más de 2000 años que ocurrió ese evento tan memorable, ¿verdad? De que Jesús vino a morir en esa cruz para darnos vida y vida en abundancia y darnos la oportunidad de estar con Él por toda la eternidad cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces aquí Pablo estaba dando instrucciones precisas de cómo tenía que manejar la iglesia que había fundado en la isla de Creta. Esta isla es una isla griega ubicada al sur de Grecia, allí entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Esta isla, bueno, pues no nada más había griegos, también había judíos que vivían allí de otras nacionalidades, por lo tanto, pues la situación se complicaba muchísimo más, sobre todo en la fundación de esta iglesia. Lo principal que el apóstol Pablo le dice a Tito en esta carta, tres cosas que hay que resaltar: la organización de la iglesia, lo que es estar hablando siempre, predicando la sana doctrina, y la santidad. O sea, el apartarnos de todo lo que pueda llevarnos al pecado y por supuesto, el pecado mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en Creta, pues si nos vamos un poco más a la historia, una ciudad también muy pagana, igual que muchas ciudades romanas, muchas ciudades babilonias, Egipto, etcétera. Son países entregados a la idolatría, al ocultismo, a la perversión sexual, que es algo que siempre va de la mano con estas prácticas. Entonces, aquí Creta no era algo que estuviera exenta, sino todo lo contrario. De acuerdo a la mitología griega, en esta isla, bueno, pues se decía que había nacido Zeus y todos esos dioses y Poseidón, etcétera, que ni al caso, ¿verdad? Pero también, ya siendo un poco más, supuestamente más religiosos, ¿verdad? Había una diosa que allí rifaba y controlaba allí en las personas que vivían en Creta. Entonces, ¿por qué le doy estos antecedentes? Porque es importante, ¿verdad?, que sepamos en qué entorno, en qué situación estaba Tito, en qué situación se encontraba Tito en relación a esta iglesia establecida por Pablo, por el apóstol Pablo, pastor principal, pero dejaba a sus líderes, como en este caso este joven griego llamado Tito, del cual no se hace mucha referencia, sin embargo, bueno, pues tuvo un papel importante en esta iglesia. Y bueno, como allí le decía yo anteriormente, eran adoradoras de esta diosa madre que era caracterizada por una estatua con dos serpientes, una en cada mano, y por un pequeño que es el prototipo de la diosa madre, la diosa con un hijo representado, ¿verdad? Son puras ídolos abominables. Entonces, pues sobre todo las mujeres, ¿verdad? Los hombres también, pero las mujeres como que había algo que dominaba esa región. Mujeres que eran muy dadas a tener yo quiero entender que a lo mejor eran mujeres que no tenían un control, una aceptación hacia la autoridad, o sea, que hacían lo que bien les parecía o lo que les venía en gana. Entonces, aquí cuando el apóstol Pablo, quien se fijó, ¿verdad?, ya en todas estas cosas, pues hace un llamado fuerte a Tito para que él empiece a ver a este grupo de mujeres, porque pues donde quiera había viudas y al mismo Timoteo también el apóstol Pablo le hace referencia a que a las mujeres viudas que verdaderamente no tengan quien les apoye, que la iglesia les apoye. Y aquí en el capítulo 2 de Tito, del versículo 3, dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte,
no calumniadoras, no esclavas del vino. Escuche usted, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Era una perdición y las mujeres, como que le digo, eran de esas mujeres, yo también las puedo, de ese tipo de mujeres más o menos en aquel tiempo había en la isla de Creta. Aquí el apóstol Pablo se estaba refiriendo a ancianas no nada más en el aspecto físico, ¿verdad? De edad avanzada, no, se estaba refiriendo también en cuanto a lo espiritual, o sea, a la madurez. Y bueno, el hecho de que usted y yo seamos personas ya un tanto maduras, bueno, no nos exime de que seamos mujeres reverentes, respetuosas, porque a veces nos escudamos con eso de la edad y somos imprudentes o queremos que todo el mundo nos esté consintiendo, o como luego decimos acá por este lado donde yo vivo, nos chipleamos con la gente y no. Yo creo que conforme vamos nosotros envejeciendo, vamos teniendo que estar siendo maduradas, procesadas y más cuando somos hijas de Dios. Entonces, aquí este llamado, ¿verdad? El supremo llamado de la mujer, que es el título de nuestra clase. Y bueno, aquí vamos a hacer un poquito de énfasis. ¿Qué es lo que hace una mujer piadosa? Una mujer piadosa no la vaya usted a confundir con una mujer religiosa. Hay que hacer aclaraciones. O muy devota, que vive dándose golpes de pecho, como luego dicen en la iglesia. Eso de nada nos va a servir si no tenemos un cambio en nuestros corazones y si no tenemos verdaderamente el amor de Dios. Una mujer piadosa tiene la virtud de ser una persona con una devoción hacia la santidad, impulsada por su gran amor a Dios. Santidad quiere decir que nos apartamos del pecado, que nos apartamos de las cosas que nos puedan hacer perder nuestra fe, cosas que sutilmente se van filtrando en nuestras vidas. No existe una manera especial para llevar una vida piadosa. No, nada más existe una forma, permaneciendo en Cristo y su palabra. O sea, no vamos a buscarle muchas complicaciones. Nada más, permaneciendo en Cristo y su palabra. Es una vida que está dirigida continuamente por el Espíritu Santo, que escucha también y obedece la voz del Padre. Si usted y yo, como hijas de Dios, no obedecemos, no caminamos en los mandamientos que Dios nos dejó ya escritos, si no le obedecemos a Él, si no estudiamos y meditamos en su palabra, entonces olvídese de que seamos hijas verdaderas de Dios. ¿Por qué? Porque una vida pecaminosa simplemente no tiene lugar en el cuerpo de Cristo. Una vida pecaminosa para una persona que ya es creyente no tiene lugar en el reino. Entonces, una mujer que vive de maneras apartada, piadosa, no puede albergar el pecado en su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene cierto temor reverente, no que esté asustada por Dios. No, a veces no entendemos los términos. Temor reverente es un temor con respeto porque sabes quién es Dios, por eso. Hay una mujer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, llamada Ana. Es una mujer que la verá usted allí plasmada en Lucas 2. Vamos a buscar a Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Vamos a irnos de los versículos 36 al 38. Dice la palabra de Dios acerca de Ana, esta mujer que vivía ahí en la iglesia. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda. Hacía 84 años. Imagínense, casi 100 años ya tenía, yo creo que ya los tenía a los 100 años. Porque ella enviudó luego, dice aquí, duró 7 años con el marido, tenía 84 años de viuda, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Verdad? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí estamos viendo una mujer que estaba consagrada a las cosas divinas. Ella, pues,
quedó viuda, y en esos tiempos la mujer pues estaba vulnerable completamente en los tiempos de Jesús, en los tiempos que existió esta mujer llamada Ana. Las mujeres no tenían mucha posibilidad de sobrevivir en el mundo si no tenían el respaldo de un hombre. Y esta mujer, al quedar viuda, yo creo que no tuvo familia tampoco, porque aquí estamos nosotros viendo en la palabra de Dios que ella servía en el templo y que durante 84 años allí ella se dedicaba a estar profetizando al niño Jesús, al Redentor del mundo, y ella tuvo ese privilegio, esa oportunidad de ver el rostro de ese niño precioso que nació aquí en la tierra para venir a darnos esa redención que tanta falta nos hacía. Continuando con la vida de Ana. Bueno, Ana era una mujer que profetizaba, ella era tanta la entrega que tenía con Dios que Dios mismo le revelaba cosas, ¿verdad? Y ella sabía que en cualquier momento el Mesías iba a ser revelado, pero no toda la gente lo iba a entender, ella sí lo entendió. Ella y Simeón, un hombre que también estaba allí en el templo sirviendo, ellos dos tuvieron ese grande privilegio de ver al Hijo de Dios, la palabra del Altísimo consumada en la persona de su Hijo. Habla de que ella era de una tribu de esas tribus ya olvidadas, y si ella destaca de esta tribu es porque era una mujer que se había consagrado a Dios. Hoy en día muchas mujeres que nos ha tocado, ¿verdad?, la vida de una manera difícil al criar a nuestros hijos, mantenerlos y criarlos como mujeres, pues nos ha tocado una vida difícil y lamentablemente, bueno, pues la mayoría de las mujeres piensa que tiene que estar dependiendo siempre de un hombre, o sea, de un compañero, y a veces o casi mayormente estas situaciones se presentan en mujeres que se consiguen a cualquier persona para vivir inmediatamente con estos hombres y les dan toda la libertad para que les hagan daño a sus pequeños. Entonces, qué importante es que usted y yo, en cuanto recibamos a Jesús y nos consagremos a Él, estemos pidiéndole a Él continuamente, a su Espíritu Santo, la sabiduría para podernos conducir de la manera correcta, sobre todo cuando ya nos toca la situación de vivirla como mujeres solas, con hijos. Es difícil y si no estamos recibiendo la sabiduría de Dios, si no estamos caminando en una comunión con Él, pues todo se nos va a hacer aparentemente fácil, pero es un peligro latente meter a cualquier persona en nuestras vidas, porque sobre todo cuando tenemos hijos e hijas pequeños. Así que mucho cuidado. ¿Por qué saco yo esto cuando estoy hablando de la vida de Ana? Una mujer que era viuda y que se consagró, dices tú. Bueno, pero aquí no está hablando que tuviera hijos, por eso se dedicó a estar en el templo. Tampoco no podemos tomar las cosas de manera literal, de que vivas en las iglesias, tampoco. Los extremos, siempre lo voy a decir, no son buenos. El equilibrio nos lo da el Espíritu Santo. Tampoco por el hecho de que tú vivas en una iglesia quiere decir que ya hiciste todo. No, por supuesto que no. El caminar con el Señor es un proceso, el caminar de la mano, el ser restauradas en nuestra alma es un proceso que va a durar hasta el último momento que respiremos en esta tierra, tú y yo. Entonces, muchas de las personas hoy en día caminan por el mundo sin ningún sentido a la vida, porque nací, y quejándose y amargándose la vida por todas las vivencias que tuvieron desde su infancia hasta su adultez. Y nunca entendieron, por estarse quejando y por estar rumiando su amargura, nunca entendieron cuál fue el propósito con el cual Dios las creó. Y esta mujer Ana, ella sí supo. ¿Por qué? Porque ella dedicó su vida al servicio a Dios y a su iglesia, porque ella lo quiso, ¿verdad? Ella permanecía en la presencia de Dios, encontrando en Él siempre su propósito, y gozaba ella con servir allí en el templo. Llevaba una vida de disciplina, una vida de oración, ayunaba. Y esto es una disciplina, las dos cosas, es una disciplina personal. Son disciplinas silenciosas que requieren compromisos, dedicación y consagración a Dios.
Ana vivió esperando al Salvador, a Jesús. Ella esperaba ver a Cristo y tuvo esa gran bendición de ver al bebé Jesús cuando lo llevaron al templo por primera vez. Hablaba de Jesús a toda la gente que entraba al templo. En su vida, en la vida de esta mujer se cumplió lo que David dijo en su Salmo 27 en el versículo 4. Una sola cosa le pido al Señor, dijo el rey David, y es lo único que persigo, habitar en casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Esto lo expresó David, esto lo experimentó Ana, y para nosotras las mujeres que vivimos una vida ocupada y llena de responsabilidades, déjeme decirle que es un reto poder llevar una vida así, ¿verdad? Una vida piadosa. Sin embargo, si somos diligentes podemos alcanzarla. Desde luego que requiere esfuerzo y tenemos que hacerlo una prioridad, o sea, ponerlo en primer orden. Hay mujeres que no se dan tiempo ni para ir a la iglesia, ni para ir a su reunión, para nada. Y dicen, no, pues es que no tengo tiempo, no puedo. ¿Por qué? Porque trabajo, porque estudio, porque esto y porque aquello. Déjame decirte que si Dios permite muchas veces este tipo de reuniones para hablar de su palabra, para estudiar de su palabra, y lo hace en horarios, lo permite, mejor dicho, en horarios en los cuales para mucha mujer es difícil, todo esto tiene un propósito. Todo eso tiene un propósito para que tú, que al igual que yo, tenemos un libre albedrío, nos enseñemos a razonar, a pedirle a Dios primeramente sabiduría y hacer un balance de lo que es importante, de lo que es prioridad, lo que es primero. Y si estamos por fe nosotras convencidas de que Jesús es todopoderoso y que si estamos en Él, no vamos a carecer de nada, entonces usted y yo ya la hicimos. Pero si usted antepone todo primero, antes que a Dios, su vida no se le va a hacer muy fácil y usted lo puede empezar a experimentar. Hay que decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Sabes el esfuerzo que me costó, lo que hice, pero Dios quiere ver tu voluntad. Dios quiere ver que tú pides permiso donde sea que estés. Dios quiere ver que tú apartas el día que tienes que estar en la presencia de Dios, en la iglesia, en la reunión, en alguna actividad para el Señor. Tampoco no vas a andar todos los días. Dios es un Dios sabio, un Dios de disciplina, un Dios de orden. Oye, pero una vez a la semana no te va a quitar nada. El Señor te da la vida, te la permite siempre. Entonces, todo tiene un propósito. Que nos enseñemos a valorar qué es prioridad. Para hacerlo, prioridad y requiere de esfuerzo, lo acabo de decir, ¿verdad? Porque todas vivimos vidas ocupadas y llenas de responsabilidades. Así que no hay pretextos para no decir, no, pues es que es más importante ir acá y allá que la reunión espera, al cabo Dios no hay problema. No, pues discúlpame, primero es Dios y después aquello. Porque si nos enseñamos con todo el corazón a confiar en Dios, créelo que Dios hará las cosas de una manera perfecta, como lo es Él perfecto. Vamos a ver una lista de disciplinas que nos ayudarán a llevar una vida piadosa sumergidas en Dios. Primer punto, medita la palabra de Dios. Medita primero en Dios y su palabra. Medita en Dios y su palabra. Salmo 16, versículo 11. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. A medida que vamos meditando en el Señor, en su perfecto amor para nosotros, en su misericordia, en su salvación, estamos meditando, nuestro amor va a ir creciendo por él. Y se va a ir perfeccionando, ¿verdad? Su presencia es lo más precioso que tú y yo podemos experimentar y cualquier ser humano, de hecho. Y lo único que puede saciar esta alma, nuestra alma, que es lo que realmente tú y yo somos. Hay tanta gente que vive con unos vacíos terribles en el alma, ¿de verdad?
vacíos que, híjole, quieren hasta morirse. Por eso es importante que meditemos en Dios y en su palabra, porque Él se encargará de llenar todos esos vacíos. Aprovechemos tiempos cuando estamos solas en la casa haciendo nuestro quehacer, en nuestra oficina si estamos solas, cuando vamos manejando, cuando estés haciendo lo que tú quieras, pero hay que estar siempre meditando en Dios y en su palabra. Incluso cuando nos ejercitamos hay que pensar también en el Señor, llenar nuestra mente de pasajes bíblicos que aumenten nuestra fe y aprender esos pasajes bíblicos porque son nuestra defensa cuando vengan los ataques, cuando vengan las pruebas. Punto número 2, centra tus pensamientos en Dios. Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, decía el apóstol Pablo. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Eso dice la palabra. ¿Qué nos quiere enseñar aquí? La palabra de Dios, que no demos lugar a pensamientos destructivos y pecaminosos. Para nada. ¿Por qué? Porque solo ofenden a Dios y contaminan nuestro corazón. Todos, sin excepción, peleamos grandes batallas en la mente. Y esto es a diario, a diario. ¿Y la victoria cómo se gana? Pues no permitiendo, ¿verdad?, que estos pensamientos, todos malignos, negativos, se queden aquí en nuestra cabeza, se estacionen en nuestra cabeza. La lista que nos hace en este versículo la palabra de Dios describe a Jesucristo. Eso significa que debemos concentrar nuestros pensamientos en Él para que nuestro corazón no sea desviado. Entonces, ese es el primer punto, ¿verdad? Centrar nuestros pensamientos en Dios, cuidando lo que vemos, lo que oímos, lo que permitimos, con quien nos juntamos, también cómo es importante todo eso. Que hay personas que te llenan la cabeza de humo, de oscuridad y bueno, al rato andas, olvídate, andas arrastrando la toalla, como luego dicen. Tercer punto, alaba a Dios, es de la lista de disciplinas, ¿verdad? Alaba a Dios. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 17 al 19, dice en la Nueva Versión Internacional, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que mantengamos un corazón agradecido. La queja contrista al Espíritu Santo, sin embargo, la gratitud es una constante alabanza porque reconoce la obra de Dios. Tenemos que entender que Dios es bueno y su misericordia es eterna. Es eterna. Él nos ha salvado y nos ha dado vida eterna juntamente con Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres por la obra redentora de Jesús en esa cruz del Calvario. Todas estas verdades deben de eliminar por completo la actitud de queja en nuestras vidas. Hoy me decía alguien, una mujer me decía, no, dice, pues es que una muchacha que estaba con ella, que le ayuda en el quehacer de su casa, siempre se está quejando. Y qué desagradable es oír a personas que en lugar de agradecer a Dios se están queje y queje y queje. Hay personas que de veras están siendo bendecidas con Dios, aunque sea con un trabajo, ya les tocó pues a lo mejor pasar ciertas dificultades, ¿verdad? Como les repito, habemos mujeres que hemos criado a nuestros hijos prácticamente, terrenalmente hablando, solas. Y no es fácil, no es fácil, no es sencillo. Sin embargo, cuando estamos en Cristo, bueno, pues Él nos ayuda a llevar estas cargas. Pero no podemos ni debemos estarnos quejando y casi siempre, ¿verdad?, lo hacemos. Y no nos ponemos a pensar ni siquiera un minuto de que primeramente nuestra vida, nuestra salud, no es porque la merezcamos, es porque a Dios le ha placido darnos la oportunidad de vivir. Le ha placido darnos la salud.
le ha placido por amor y por gracia, por misericordia, le ha placido que tú y yo tengamos un techo donde vivir, un vestido que nos ponemos, un par de zapatos, un plato en nuestra mesa. Todo eso es motivo de gratitud. A lo mejor tú que me estás viendo en estos momentos, a lo mejor no estás en el trabajo que tú quisieras. Y sí es cierto, a veces estamos nosotros haciendo cosas que sí nos gustan en algunas ocasiones, pero en otras no, ¿verdad? Quisiéramos estar en otra parte, ganando muy bien y siendo reconocidas y todo, pero pues no siempre va a poder ser esto. No siempre va a poder ser esto. Entonces, pues como dijo Pablo el apóstol también, dijo, he aprendido a contentarme en la abundancia, pero también en la escasez. O sea, en todo momento tenemos que decirle gracias, Señor. Gracias. Pero gracias de qué, dices tú, pues si estoy así ya está. Gracias. Porque todos aquí estoy todavía con vida. Y mientras hay vida hay esperanza. Entonces, nunca dejemos de ser agradecidos. Y menos de orar, ¿verdad? En toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios, dice la Biblia. Y vuélvelo a leer, ahí por eso te di la referencia bíblica primera de Tesalonicenses 5, del 17 al 19. Punto número 4. Sirve a Dios y a tu prójimo. Los dos primeros mandamientos dicen que amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros servimos a Dios, es una forma de decirle, Señor, estoy muy agradecido por todo lo que has hecho conmigo. Dime de qué manera trabajo a la par contigo, Señor. Tu propósito es que mucha gente sea salva por tu palabra, porque para eso trajiste el Evangelio. Para esto te hiciste hombre y viviste entre nosotros y fuiste a morir cuando no debías nada. ¿Para qué? Para que las personas que creyéramos en ti, te recibiéramos como nuestro Señor y Salvador, fuéramos salvas. Bueno, pues eso se lo vas a ir a decir tú, que ya tienes a Cristo en tu corazón, se lo tienes que ir a decir a aquellos que no lo conocen. Servir a Dios, te repito, es una muestra de gratitud en respuesta a su gran amor por nosotros. No podemos decir que servimos a Dios si no servimos también primeramente a nuestra familia. Una forma también de servir a nuestra familia, a nuestros hijos, al esposo, a los hermanos, etcétera, etcétera. A la familia me refiero también, es una manera de no honrar a Dios. Si tú estás con tu familia, tú estás sirviéndole a tu familia, es una forma de honrar también a Dios. Una mujer piadosa va a tratar bien a su esposo, a sus hijos y va a enseñarse a suplir necesidades con amor y honra. Las necesidades de mantenerle su comidita, su casita limpia, su ropa, lo que te corresponda hacer, y si trabajas, bueno, entre los dos, ¿verdad? Asimismo, bueno, pues con las personas ya después, con las personas que te rodean. Nada de lo que tú hagas va a ser inútil en el reino de Dios. Todo lo que hagamos, pequeño, grande, mucho, poco, el Señor siempre lo toma en consideración. Así que Primera de Corintios dice, nada de lo que hagas será inútil. No tengo la referencia, a ver, espérame, aquí la tengo. No la tengo. La voy a buscar y la voy a dejar aquí en la caja de suscripción para que sepas dónde dice que nada de lo que hagas será inútil, ¿verdad? En el punto número 5, el último, ¿verdad? Comparte de Cristo a los demás. Tenemos que llevar la palabra de Dios a la gente que no conoce. Fíjate cómo dije, a la gente que no conoce de la palabra de Dios. No dije a la gente que no tiene cierta o cual religión. Yo no he dicho eso. No he hablado de religiones. Dije, voy a compartir a Cristo con los demás, con las personas que no conocen de su palabra de Dios, que no conocen, ¿verdad? Que no tienen a Cristo en su corazón, no que no tienen una religión. Todo el mundo dice que tiene una religión, pero eso pues no, eso ni siquiera funciona para nadie, ¿verdad? Para nadie.
Al contrario, es un tropiezo, es algo que te aparta de Dios. Una religión te aparta de Dios. Dirás tú, ah, caray, ¿cómo es eso? Sí, porque una religión es un camino que el hombre, la humanidad, hizo a su manera para buscar a Dios. Y a Dios solamente hay una forma de buscarlo y de acercarnos al Todopoderoso, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de Jesús. Dice, nadie va al Padre si no es por mí, nos dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por Jesús. Aquí no está diciendo yo y fulano o sutana somos el camino. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús dice que Él es el camino, nadie nos va a dar ni protección, ni nadie nos va a hacer milagros, ni nadie nos va a llevar al Padre, porque Dios Todopoderoso no diseñó otro plan alterno de salvación, para que lo vayas considerando muy dentro de tu corazón, ¿sí? El Padre no diseñó un plan alterno de salvación, nada más hizo su plan perfecto, de enviar a Jesús, su Hijo amado, su Hijo perfecto, a nacer en esta tierra como hombre, para después morir en una cruz. Y su sangre que se derramó por cada herida nos limpia de todo pecado. Entonces, no hay ningún plan alterno, ninguno, para que no empieces a pensar a tu manera, porque tú tienes una religión. Bueno, pues tú tendrás una religión, pero eso no quiere decir que tengas una relación con Cristo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué dijimos? Lo que la palabra quedó ya escrito. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, y todo lo que tú hagas no va a ser inútil. Dios siempre tendrá maravillosas recompensas. 5, dijimos que compartieras de Cristo a los demás. Bueno, yo me fui otra vez al 4, perdóname, pero bueno, está bien que te lo haya recordado, por algo sería, ¿verdad? Te decía de compartir a Cristo. Tenemos que hacerlo. Pues la cosa más sencilla de todo lo que Él está haciendo. Mira, Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Bueno, ahora dice que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, o sea, que te aparte, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que les llama es fiel. Aquí nos dice que Dios quiere que nuestra alma, cuerpo y espíritu prospere, que se mantengan alejados del pecado, apartados para Él. Santidad quiere decir que te estás apartando. La gente tiene un concepto, es un mito, cuando te dicen, no, pues si no eres santo, pues si tú tienes a Jesús en tu corazón, claro que lo eres, porque te estás apartando de todo lo que a Dios no le agrada, cuando ya conoces de la palabra. Entonces, santo no es el que trae unas alitas y una aureola aquí arriba, y no, santo es apartado, eso quiere decir santo. Que te apartas, ya no haces lo que antes hacías, ya no te involucras en el pecado, ya no. No quiere decir que no lo cometas de vez en cuando, ¿verdad? Pero dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no podemos dejar de hablar de papito. No podemos, tenemos que decirle a la gente, ¿a poco no sientes feíto? Cuando alguien se acerca, alguien que está sufriendo, se acerca y te platica, le ves tan lastimado, tan lastimada, dices, oye, pues busca de la palabra de Dios, mira, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él te puede ayudar con esa situación que tú estás viviendo. No podemos dejar de decir eso, porque Dios nos creó con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios, el crearnos? Pues darnos actividades dentro del reino. Se siente tan bonito y tan satisfactorio el poder ver tantas almas entregadas al Señor, que qué te puedo decir, ¿verdad? Es una de las grandes
maravillas que Dios nos permite ver, que siendo inútiles, instrumentos inútiles, nos convirtamos en instrumentos útiles en las manos de Dios. Hay cosas que no sirven para nada, pero hay cosas que sí. Nosotros somos cosas que no servían, o seres que no servíamos para nada, pero en las manos de nuestro Señor Jesucristo servimos para mucho. Y tenemos que cumplir el propósito. Yo les decía al grupo de mujeres que hay gente, con todo respeto, con todo el respeto, porque yo las he oído y he platicado con esa gente, las he escuchado, por eso estoy hablando con todo conocimiento de causa. Muchas personas que esos vacíos ya a su edad adulta mayor no han podido llenarlos ni en su infancia, ni en su adolescencia, ni en su juventud, en ninguna etapa de su vida, menos en su vejez. Y ya cuando están adultas mayores se les carga así fuertemente esa tristeza, esa depresión, porque nunca supieron cuál fue el propósito por el cual fueron creadas por un Dios que, aunque no crean, las creó con un propósito, o sea, las creó con un propósito. Y cuando un ser humano no sabe por qué fue creado o creada por Dios, entra en estados de mucha depresión y pues por eso mucha gente muere de depresión, porque ya no tiene ningún objetivo para vivir, ya no tiene ninguna meta, ningún sueño. ¿Por qué? Porque nunca supieron a ciencia cierta cuál fue su propósito por el cual Dios las hizo. Y Ana, de la mujer que hemos hablado en esta clase, sí sabía cuál era su propósito, por eso lo estuvo cumpliendo y Dios le dio esa oportunidad de estar en el templo, de estar en su presencia continuamente, buscándole, pero sobre todo lo maravilloso que le reveló a su Hijo amado. Y así quiero yo que Jesús se revele en tu vida, se revele en mi vida cada día, pero esto requiere de una disciplina, requiere de un anhelo de tu corazón, de desearlo con todo tu corazón, de tener esa comunión con Dios, de no ponerle pretextos, de no, pero mira, espérame, yo lo quiero hacer así a mi manera. Y olvídate de eso. La obediencia es bien importante, la obediencia. Y si estamos dispuestas a seguir a Cristo, dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, o sea, conmigo, siguiéndome, tiene que negarse primeramente a sí mismo, tomar su cruz y seguir. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarnos a nosotros mismos es negar todo lo que a nosotros nos interesa y creemos que es nuestra prioridad. Con esto no te estoy diciendo que a ti no te importe tu familia o tu esposo o tus hijos. Yo no he dicho eso, porque de eso no se trata. No nos vayamos de mal pensados que somos los seres humanos luego. No, pues es que está diciendo esto. No. Dios es un Dios de orden, de disciplina, pero nuestro corazón tiene que estar siempre anhelando la presencia, el estar buscando de su palabra, meditando en él, como lo estamos haciendo en esta regla de disciplinas, para que nuestro corazón se vaya cada día más y más enamorando de él. Cuando tú y yo nos enseñamos a estar como María, la hermana de Marta, esa bella historia, que hay una historia aquí en este canal, que ella le encantaba, nada más veía que Jesús entraba a su casa y luego corría a sus pies para estarlo oyendo, deleitándose. Y la hermana toda afanada, enojada, porque siempre andaba afanada cuando Jesús ni siquiera llegaba pidiéndole comida o que anduviera tan afanada. ¿Cuántas personas hay que así que viven afanadas? Llegas tú a sus casas y no se sientan un ratito, ni un ratito. Hay gente que no se concentra ni en una cosa ni en otra, porque acaparan todo. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Hay gente que tú llegas a su casita y siéntate y están allá y están allá y están en todas partes, menos contigo, 3, 4 minutos, cuando mucho. No. ¿Por qué? Porque andan con una ansiedad y todo. Nosotros aquí dice que el Dios de paz, si tú has recibido al príncipe de paz, que es Jesucristo, tenemos que tener paz en nuestras vidas. Tenemos que tener un equilibrio y hay momentos en los cuales
sobre todo cuando compartes de la palabra, cuando meditas con otro creyente, pues hay que guardar la tranquilidad y estar como cuando deleitas tu paladar con un dulce, con un pastel, con un platillo. Bueno, así vas a estar deleitándote en tu corazón cuando estés hablando de lo que te va a traer santidad, bendición, libertad, paz, tranquilidad, fe, todo eso. Así que enseñémonos a cuidar de esa comunión, a acercarnos más para ser mujeres piadosas, mujeres no devotas ni religiosas, no, piadosas porque tu corazón está siendo transformado por el poder del amor de Dios, porque ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, dedicando tu vida a Él, Señor. Aquí estoy. Todo tú me lo prestas. Nada me pertenece. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Espero con todo mi corazón que esto se quede en lo profundo de tu vida y lo puedas poner en práctica. Y una cosa te voy a decir. Yo creo que todas las mujeres y hombres queremos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros maridos, a esposas, a madres, hermanos, a toda la familia. Qué bonito, ¿verdad? Que sentir un amor. Yo tengo un hijo, ¿verdad? Y lo amo con todo mi corazón, de verdad, con todo mi corazón. Y mis nietas, 2 tengo, las amo. Se me hacen tan hermosas, las amo, de verdad. Pero te digo una cosa, como las amo, trato de buscar cada vez más de Dios, para que a través de mí la luz de la gloria de Dios se revele con ellas. Yo sé que tú quieres lo mismo. Conforme tú vas caminando en pos del Señor, llevando una vida piadosa, una vida llena de consagración y amor a Él, Él se va a encargar de lo tuyo, de lo que tú amas, de lo que tú necesitas. Te lo digo sinceramente. No te vas a preocupar, porque Él te va a seguir guiando. A nosotros hay momentos, ay, ¿cómo le iré a hacer, Dios mío? ¿Y ahora qué pasará? Tranquila. Cuando nos enseñamos a caminar en pos del Señor, el Señor pone todos los medios posibles, porque para Él no existe imposibilidad. Él lo hizo todo, todo. Él todo lo hizo, todo lo puede, y Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Así que estamos de buen lado. Espero con todo mi corazón que puedas aplicar esto en tu vida. Yo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que si estás enferma, si estás triste, si estás acongojada, de veras que la paz que sobrepasa todo entendimiento te envuelva, te llene de su presencia, porque es Dios mismo. El Señor es Jesucristo, es paz. Lo dice su palabra, el profeta Isaías ya lo definía, ya lo profetizaba en el capítulo 9, porque un niño nos es nacido. Déjame leerlo antes de despedir, porque esto me gusta mucho. Isaías 9. Ya lo estaban profetizando tan hermoso a Jesucristo que lo amo simplemente a mi papito bello. Déjame ver. Fíjate qué bonito, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta, así como que ¡ay!, me llega. Dice, mas no habrá para siempre oscuridad. Lo voy a leer desde el versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le viene en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría.
pero dice en el 2, permítame. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño, vámonos hasta el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Qué te parece? Qué hermoso, me conmueve esta profecía de Isaías. Jesús es todo lo que te acabo de decir. Admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Él llega, las tinieblas, la oscuridad se tiene que ir, porque Él es luz, Él es la vida. ¿Qué te puedo decir? Jesús es todo. Es el Rey, es el principio y el fin, el alfa y la omega. Luz en medio de la oscuridad. El Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima.